días, nuevamente con usted, Fe Viva en su canal Dios y la religión católica. Un saludo muy especial a todos mis suscriptores. Espero que se encuentren todos muy bien. Pues como pueden ver, hoy sí, pues esta vez sí adelanté un poquito mi video, ya tuve un poquito más de tiempo, ¿verdad? Entonces, pero primero que todo voy a leerles una primera parte de los Salmos, el capítulo 66. Se lo voy a leer del versículo 1 al 4. Dice el Salmo de esta forma: tus obras son maravillosas. Canten a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra. Canten himnos a su glorioso nombre. Cántenle gloriosas alabanzas. Díganle a Dios: tus obras son maravillosas. Por tu gran poder, tus enemigos caen aterrados ante ti. Todo el mundo te adora y canta himnos a tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios, las maravillas que ha hecho por los hombres. Convirtió el mar en tierra seca y nuestros antepasados cruzaron el río a pie. Alegrémonos en Dios. Con su poder, gobierno para siempre. Vigila su mirada a las naciones para que los rebeldes no se levanten contra él. Leí hasta el numeral 7, ¿ok? Muy bien. El tema de hoy tiene que ver algo con el tema anterior de los dos últimos videos. Este video va más que todo porque yo creo que todavía, o sea, hay personas que todavía no caen en cuenta lo que ha sido el sínodo del Papa protestante, ¿verdad? Yo solo quiero que estas personas que están todavía dormidas analicen bien, despierten que todo lo que está pasando en nuestra iglesia es católica. ¿Qué quiere decir? No como, o sea, algunos dicen una sola religión. No, no es una sola religión, al menos hasta el momento. Lo que sucede es que está cambiando la religión. Se pretende cambiar la religión que Cristo nos enseñó, sus enseñanzas se están cambiando, se está planteando una nueva doctrina. Es lo que ha hecho el Papa protestante desde que inició su pontificado, ¿verdad? Entonces, una nueva religión, sencillamente, una nueva religión encabezada por el Papa protestante. Entonces, por favor, pónganle mucha atención. Cualquier cita bíblica que yo mencione, pues anótenla para que después la averigüen ya personalmente. Les recomiendo mucho leer la palabra de Dios. De cualquier cosa que yo digo acá, Dios me va a juzgar y Él me perdonará si estoy haciendo algo que no es correcto o que me lo estoy inventando o que es mentira algo lo que yo voy a decir en este video. Porque la idea de este video es concientizar a la gente, que la gente mantenga la fe, y la única forma de que la gente mantenga la fe es conociendo la verdad. Entonces, continuando con lo que es el sínodo, aclarar eso porque eso no ha pasado. Está vivito ahorita lo que es el sínodo, ¿verdad? Entonces, les voy a decir 10 puntos, los 10 puntos más polémicos del primer documento oficial sinodal, ¿ok? Pongan mucha atención, por favor. Durante la presentación del documento para la etapa continental de Camino Sinodal, el cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo de los Obispos, aseguró que, abro comillas, no estamos impulsando ninguna agenda. Era nuestra responsabilidad devolver al pueblo de Dios lo que se nos había dado. Desde ahí ya están diciendo mentiras, ¿cierto? Porque ya ahorita hace poco confirmó el Papa protestante, confirmó que es una agenda que está llevando a cabo, ¿verdad? Entonces, el propio cardenal desveló que de las 114 conferencias episcopales repartidas por todo el mundo, hay dos que no han participado. De los 23 dicasterios de la curia romana, hay 16 que tampoco enviaron ninguna síntesis. A pesar del empeño de los líderes sinodales por vender que esto no es una agenda, la realidad que plasma el documento de 45 páginas refleja lo contrario. Por eso, se han seleccionado 10 aportaciones más polémicas de las distintas conferencias episcopales del mundo, recogidas por el documento sinodal, que servirá de punto de partida para el futuro. Primero, todo esto va en comillas, ¿no? La sinodalidad dejó de ser un concepto abstracto y adquirió el rostro de una experiencia concreta. Saborearon su sabor y quieren seguir haciéndolo. Abro comillas, a través de este proceso hemos descubierto que la sinodalidad es un modo de ser iglesia, es más el modo. El Espíritu Santo nos pide que seamos más sinodales. Lo que surge del examen de los frutos, las semillas y las malas hierbas de la sinodalidad son voces de gran amor por la iglesia,
voces que sueñan con una iglesia capaz de dar un testimonio creíble, una iglesia que sepa ser familia de Dios, inclusiva, abierta y acogedora. El tercero, el sueño, entre comillas, el sueño es el de una iglesia que vive más plenamente una paradoja cristológica, proclamar con audiencia la propia enseñanza auténtica, al mismo tiempo ofrecer un testimonio de inclusión y aceptación radicales mediante un acompañamiento pastoral basado en el discernimiento. O sea, como comentario mío, ¿verdad? Ese sueño es convertir a la Iglesia Católica en iglesia en contra de Dios. Sencillamente, eso es lo que quieren, terminar con la Iglesia Católica. Cuarto punto. Hay un nuevo fenómeno en la Iglesia que es una novedad absoluta en Lesoto, la relación entre personas del mismo sexo. Esta novedad es confusa para los católicos y para los que la consideran un pecado. Sorprendentemente hay católicos en Lesoto que han empezado a practicar este comportamiento y esperan que la Iglesia los acoja a ellos a su forma de comportarse. Esto es un reto problemático para la iglesia porque estas personas se sienten excluidas. Quinto, abro comillas, es nuestro deseo proteger esta parte de la creación de Dios, ya que de muchas maneras el bienestar de nuestros pueblos depende del océano. En algunos de nuestros países el océano representa la amenaza principal, ya que el cambio climático tiene consecuencias drásticas para la propia supervivencia de estos países. Sexto, África del Sur también sufre el impacto de las tendencias internacionales de secularización, individualismo y relativismo. En todas las diócesis, tanto rurales como urbanas, se plantearon cuestiones como las enseñanzas de la Iglesia sobre el aborto, la anticoncepción, la ordenación de mujeres, los sacerdotes casados, el celibato, el divorcio y las segundas nupcias. La posibilidad de acercarse a la comunión, la homosexualidad y las personas LGBT. Ya saben cuál es el LGBT, ¿no? Han surgido diferentes puntos de vista y no es posible formular una posición comunitaria definitiva sobre ninguna de estas cuestiones. Ya el Papa, aclaro aquí, ya el Papa protestante tiene una idea muy clara sobre eso. Después les digo por qué, ¿verdad? Séptimo, también debemos prestar atención a los pensamientos e ideas de la familia ampliada y de los compañeros de viajes no católicos, políticos, no creyentes. Hay voces a nuestro alrededor que no podemos permitirnos ignorar si no queremos perdernos lo que Dios está susurrando a través de ellos. Como comentario mío, no es Dios el que está susurrando a través de ellos, es Satanás. Octavo, abro comillas, la falta de igualdad de las mujeres en la iglesia se considera un obstáculo para la iglesia en el mundo moderno. Noveno, abro comillas, muchas síntesis, tras una atenta escucha del contexto, piden que la iglesia continúe el discernimiento sobre algunas cuestiones específicas, el papel activo de las mujeres en estructuras de gobierno de los organismos eclesiásticos, la posibilidad de que las mujeres con una formación adecuada prediquen en los ambientes parroquiales, el diaconado femenino. Décimo, abro comillas, se niega la posibilidad de recibir la Sagrada Comunión a los divorciados vueltos a casar que expresan su dolor por esta exclusión. Algunos creen que la iglesia debería ser más flexible, mientras que otros piensan que esta práctica debe mantenerse. Eso ya es un hecho. El Papa protestante está muy de acuerdo con que se le dé la comunión a los divorciados devueltos a casar. Quiero aclarar una cosa. Devueltos a casar, eso no existe. Pues recordemos que el matrimonio católico es indisoluble. El matrimonio en el cual Dios dio su bendición es indisoluble. O sea que si tú te separas de tu pareja y vuelves a contraer otras nupcias, como no es por lo católico, eso es un juego, eso es un show. ¿Qué quiere decir? Estás viviendo en adulterio. Cada cual saque sus propias conclusiones sobre la intencionalidad de este proceso, sobre la intencionalidad de este proceso de escucha y lanzamos algunas preguntas innovables a líderes del proceso. ¿Escucha la iglesia o se autoexcluye quien peca y no acepta la moral revelada? ¿Tiene sentido preguntar a quién carece de un mínimo de formación y doctrina? ¿Quiénes son los que se han reunido para redactar este documento? Respecto a eso, ahí va una respuesta. Recordemos que el primer documento oficial del sínodo, recoge las demandas de los grupos LGBT, ¿correcto? Muy bien, eso resumido. Ahora bien, esos fueron 10 puntos que yo les hablé, pero en realidad eh, los temas tratados en el sínodo fueron resumidos, fueron en 35
fueron 35 puntos, ¿verdad? Entonces, en el cual Francisco Bergoglio y los líderes políticos anunciaron el programa de la religión globalista de la nueva era, ¿verdad? Entonces, vamos a ver sobre eso. Voy a decirles un comentario muy apropiado, muy cierto, en el cual me estoy apoyando, que es del Patriarcado Católico Bizantino, sobre esto del signo del Papa Protestante, ¿verdad? Entonces, este documento final de 35 puntos del Congreso en Kazajistán es una especie de carta magna de la religión mundial de la nueva era. Fue proclamado por Francisco Bergoglio junto con numerosos miembros de la Hermandad Masónica Mundial que asistieron al Congreso. Cita textual, o sea, abro paréntesis, nosotros los participantes del séptimo Congreso, líderes espirituales de religiones mundiales y tradicionales, políticos, jefes de organizaciones internacionales, guiados por nuestro deseo compartido de un mundo próspero, escuchen eso, políticos y jefes de organizaciones internacionales, es decir, los masones actuales también se han sumado a esta religión globalista. Estos líderes, ok, aquí quiero recordarles que ustedes recuerden quién es el gran arquitecto, ¿cierto? Para los masones. No es Dios, no es el Dios de Abraham y el Dios de Abraham y de Jacob. No, señor. El Dios de ellos es, ya saben quién, el de los cuernitos, ¿verdad? Entonces, estos líderes no están guiados por el deseo de la salvación de las almas inmortales, sino por el deseo de un mundo próspero, próspero. ¿Ustedes se acuerdan cuál es? Yo tal vez en algún momento les comenté el lema del nuevo orden mundial. ¿Saben cuál es el lema del nuevo orden mundial? No tendrán nada, pero serán felices. Esa es la prosperidad. En realidad ni siquiera se trata de prosperidad, porque en los próximos días podemos esperar el gran reinicio planeado previamente, es decir, lo opuesto a la prosperidad. Las demás declaraciones del documento final también contienen muchas manipulaciones fraudulentas que conducen al tráfico, a ver, al tráfico del individuo, al trágico fin del individuo y de la humanidad. Espero que no me vayan a sancionar este video porque estoy mencionando algunas cosas que no debería mencionar porque la verdad no se puede decir en esta plataforma, ¿verdad? A ellos les duele sobremanera. O sea, esperemos que no pase nada. De aquí en adelante voy a tratar de evitar ciertas palabras que me pueden comprometer ante el canal, ¿verdad? El primer día Bergoglio reveló en medio de muchas frases radiolocuentes, entre comillas, el mundo necesita un líder, cierro comillas. ¿Quién debería ser el líder político y religioso del mundo? La estructura política de poder ya está preparada. Debe ser Francisco, o Francisco uno, o dos, o tres, o alguien más, no importa. La Biblia advierte de la llegada del hijo de perdición, o sea, el anticristo. En su discurso en Kazajistán, cuando hablaba de lo espiritual, de lo trascendental, etcétera, el pseudopapa no mencionó ni una sola vez a nuestro Salvador Jesucristo, ni siquiera mencionó los principios morales universales o las justas leyes y mandamientos de Dios. Ya no tienen cabida en esta nueva religión, aunque se profieran frases altisonantes sobre ellos. El Dios que Bergoglio presentó en la reunión no es el creador del universo y del hombre. Francisco se entregó al diablo bajo la guía de un chamán en Canadá. Entronizó al demonio Pachamama en el Vaticano junto con brujos y brujas de la Amazonía. El pseudodios de Bergoglio no es nuestro Padre y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre por nosotros y por nuestra salvación murió por nosotros y resucitó de entre los muertos. El pseudodios y la pseudoespiritualidad de Nursultán están al servicio de la globalización y erogan el primer mandamiento del decálogo. Abro comillas, no tendrán otros dioses delante de mí, cierro comillas. Recuerde que por ahí en un país eh, centroamericano muy conocido por, porque allí se conocen muchas cosas que van en contra de Dios. Pues espero que ustedes sepan cuál es, donde se adora la Santa Muerte. Eh, en este país, pues hace poco sacaron dizque un decreto, sacaron un sacerdote, ¿sí? De esos infiltrados, les hizo repetir mentalmente, ¿no? A los fieles en la iglesia, en una misa, los 10 mandamientos,
un decreto, el credo, perdón, el credo a Bergoglio, al Papa protestante. Es increíble, ¿no? Pero fue cierto, yo no lo estoy inventando. La nueva religión promueve, a ver, entonces, no tendrás otros dioses delante de ti, delante de mí, no tendrás otros dioses delante de mí. Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 7. Repito, Deuteronomio capítulo 5, versículo 7. La nueva religión promueve la ideología de género, donde un hombre ya no es hombre y una mujer ya no es mujer. Sin embargo, se ha mencionado hipócritamente la necesidad de la familia que está siendo atacada bravamente, ¿verdad? O sea, a este ritmo ya la familia no va a existir, porque no puede ser familia, no puede haber familia donde no hay un papá y donde no hay una mamá, ¿verdad? Este pseudo Dios y pseudo religioso legalizan y privilegian la inmoralidad y el crimen y castigan a los inocentes como fóbicos. Esta religión de la nueva era predica un antievangelio coronavírico y ecológico promovido por Francisco que trae la maldición de Dios sobre la tierra. Lo vemos Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. En esta religión, como él ha dicho, el sexo es sin rigidez, es decir, sin restricción alguna, como lo dijo textualmente, lo dijo el Papa Francisco, el Papa protestante, perdón. Lo que pase de la cintura hacia abajo no es pecado. Eso no lo dije yo, lo dijo él. El objetivo final de esta religión de la nueva era es el infierno en la tierra y el infierno después de la muerte. Esta religión se basa en la mentira, porque su Dios, el diablo, es el padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Lo vemos en Juan capítulo 8, versículo 44. A todos los que rechacen al Dios verdadero y al único redentor dado por Dios y que se nieguen a arrepentirse, les espera el infierno eterno después de la muerte. Bergoglio no advierte de él, es más, impone el camino que conduce allí. Esta religión de la nueva era ha sido diseñada por arquitectos globalistas que promueven un solo gobierno, una sola moneda y una sola religión. Van que se la pelan, ¿verdad? Lo que más necesita cada persona es saber qué hacer para salvar su alma inmortal. El Evangelio de Cristo da una respuesta clara a esto. La salvación está intrínsecamente relacionada con nuestro Redentor Jesucristo. Él tomó sobre sí la fuente del mal de la naturaleza humana corrupta, así como todos nuestros pecados, y ofreció una justa satisfacción por ellos como verdadero Dios y verdadero hombre. La condición de salvación para nosotros es recuerden, la condición de salvación para nosotros es, primero, tenemos que reconocer nuestros pecados ante nosotros mismos y ante Dios. Y eso la Santa Iglesia Católica lo hace mediante la confesión. No creas tú como creen los protestantes, que se encierran en un cuarto y dicen, Dios mío, perdóname porque yo hice tal y tal y tal cosa, como si Dios no supiera nuestros pecados, ¿verdad? Dios sabe todos nuestros pecados católicos. Él lo sabe, pero Él impuso que debemos de transmitirlo a otro hombre igual a nosotros. Eso lo impuso Él como castigo, porque aunque sea por vergüenza, es una forma de demostrar que sí estamos arrepentidos si llegamos ante un sacerdote a decirle nuestros pecados, que el que está escuchando no es el sacerdote, es el mismo Jesús el que nos está escuchando, ¿verdad? Tengo que creer que Jesús es el Hijo de Dios y el único Salvador que me redimió y me liberó de mis pecados. Ese es el segundo punto, ¿no? Para llegar a Dios, ¿no? Entonces, nuestra fe también se manifiesta al invocar el nombre de Dios. Las escrituras testifican, abro comillas, todo aquel que invoque el nombre de Dios será salvo. Eso lo vemos en Romanos capítulo 10, versículo 13. Respecto a esto quiero hacer una aclaración. No hagan como los protestantes, que ellos dicen que solo con mencionar el nombre de Dios ya están salvos. No hay arrepentimiento, no hay nada, ¿cierto? Simplemente ya confesamos el nombre de Dios. No, Señor. La palabra de Dios misma dice los requisitos que tenemos que hacer para estar salvos, aparte de reconocer a Dios como nuestro Salvador, ¿verdad? Como nuestro Salvador, ¿no? Entonces, esta verdad fundamental acerca de nuestra salvación ya no tiene cabida en la religión de la nueva era. Esta fue una breve reseña de la aclaración de 35 puntos que sirve de fundamento de la pseudo-religión globalista. Se supone que debe unir a los cristianos, judíos y musulmanes apóstatas, hindúes, budistas, animistas y demás paganos no tendrán ningún problema en tomar una unidad con esta religión que adora al diablo.
y los demonios. Pero ¿cuál es el final de este camino de rechazo a la verdad, rechazo al verdadero Dios y rechazo al arrepentimiento? El final ya todos los católicos verdaderos lo sabemos. El final del rechazo a Dios y el no arrepentimiento nos conduce derechito al fuego eterno. ¿Cuál es el fuego eterno? El infierno. Así mucho no les no les guste escuchar la palabrita infierno para aquellas personas que no creen en el infierno. ¿Sí? Muy bien. Entonces, espero que les haya quedado claro. Mi idea es simplemente que los católicos tibios dejen de ser tibios y vuelvan a la iglesia de verdad, la que fundó Cristo, no la que el Papa protestante está promulgando, ¿verdad? Y para eso simplemente métanse a la palabra de Dios, conozcan la palabra de Dios y practiquen lo que la palabra de Dios dice, ¿ok? Un ejemplo de lo que es este signo de que en verdad el Papa protestante es el primero que está apoyando todo lo que dice ahí. Lo vemos, ustedes, bueno, esto es Voz Populi, esto no es un cuento, está en todas las redes sociales. La misma persona afectada lo comunicó, ¿cierto? Afectada para esa persona positivamente. Es cuando el Papa escribió una carta a un transexual validando el sexo elegido, ¿cierto? Esto ya está en todas las redes sociales y no es un invento. Desde eso se dice que el transexual italiano Alexia Nobile, que ha visitado en varias ocasiones al Santo Padre, mostró a la prensa una carta de puño y letra que le envió Francisco, ¿sí? Llamándola, entre comillas, querida hermana. Se la voy a leer textual. Querida hermana, muchas gracias por tu correo electrónico. Escribe Francisco al transexual Alexia Nobile en una carta mostrada a la prensa por el propio sujeto. Me conmovió. Estoy de acuerdo contigo en el problema de los prejuicios. Duele tanto. A los ojos de Dios todos somos sus hijos y eso es lo que cuenta. Tenemos un Padre que nos ama, que está cerca con compasión y ternura. A todos, nadie excluido. Este es precisamente el estilo de Dios. Cercanía, comprensión, ternura. Rezo por ti, hazlo por mí, que el Señor os bendiga y la Virgen nos guarde fraternalmente, Francisco. Qué gran mentira, ¿verdad? Con qué osadía este hombre se pone a decir que es el deseo de Dios y no le hace ver a esta persona el error en que ha caído y que por ese error ella puede llegar al infierno, ¿verdad? Por no salir de ese error en el que está, ¿sí? Por ese gran pecado. O sea, yo no digo que yo no estoy contra los del otro bando, ¿verdad? No, ni más faltaba. Yo lo respeto y toda la cuestión. Lo que no estamos de acuerdo en realidad es el practicar ese otro bando contrario, ¿verdad? Alexia Nobile, activista trans italiano y autor de El Niño Invisible, junto con otros 5 trans, se reunió el pasado junio con el Papa en audiencia privada a petición del propio pontífice y ha contado el encuentro al portal italiano de noticias Fanpage, para que vean que eso no es mentira, ¿verdad? Entonces, eso simplemente lo puse como un ejemplo de la aprobación que este señor, que el Papa protestante está dando a todo lo que es el pecado, ¿verdad? O sea, y dando apoyo a la nueva religión que él está instaurando, porque eso es solo una mínima parte, hay muchas cosas que van a formar parte de esa nueva religión contrarias a la verdad, ¿verdad? Nosotros lo único, o sea, esta es una religión que es contraria a la verdad que enseñó Cristo, ¿sí? Y por eso es que yo hago hincapié en eso y por eso me tomo el trabajo de hacer estos videos, para que el católico tibio se preocupe por averiguar, no me crea a mí, pero averigüe, métase, ingrese, averigüe lo que es la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, espero que les haya quedado claro. Esperen mi próximo video. Va a estar también, procuraré que sea al agrado de ustedes. Si aún no se ha suscrito, hágalo. Dedito arriba y compartan porque es la única forma de evangelizar. Entonces, les deseo un feliz día, una feliz tarde y muchas bendiciones.